venganza de los electroalces pop. Llegó el final de The Last of Us. Abrázame, Red. Y no esperábamos que una serie nos apachurrara tanto el corazón. Este último episodio fue totalmente impresionante y nos deja con grandes reflexiones como la serie nos ha dejado en cada uno de los episodios. Y por eso en este video te traemos el todo explicado del noveno y final episodio de la serie de The Last of Us. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie The Last of Us de HBO Max. Así que si aún no has visto el último episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Aspectos generales. Llegamos al final de este viaje, con esta primera temporada, y podemos decir sin problema alguno que es una de las mejores adaptaciones de videojuegos que jamás hayamos visto. No hay manera de que uno sea fan de los juegos y no ver el increíble trabajo que se hizo con esta serie sin perder nada de su esencia. No se expandieron la trama que ya conocíamos, al mismo tiempo que los plot twists más importantes de la historia los podemos ver de la mano con dos increíbles actuaciones que tenemos con Pedro Pascal y Bella Ramsey. Ya somos muy fans de los dos. Soy tu fan. La serie logra darnos esta mirada a la naturaleza humana en un mundo apocalíptico. Podríamos considerar que a veces hicieron de lado a los zombies, pero el conflicto central y los cuestionamientos morales están en todos y cada uno de los episodios. La fotografía sigue siendo increíble. Esta escena donde podemos ver la naturaleza apoderándose de todo el paisaje es impresionante, con jirafas en medio de una ciudad apocalíptica. Vemos que con todos los años que han pasado desde la pandemia, el planeta sigue adelante como siempre lo ha hecho, ya sea que su más grande depredador esté batiéndose para poder sobrevivir. Y algo que ayuda muchísimo a esta historia definitivamente es que vemos la situación de la pandemia desde otra perspectiva. Estamos en una, vimos lo que podía suceder y uno se siente más relacionado con este tema que plantea la serie. Vemos a esta sociedad que ya está destruida y vemos como una cura de la enfermedad no necesariamente es la solución para el mundo. La serie justo nos muestra poco de los infectados y se encarga en darle más protagonismo a estos caníbales, a estos asesinos por venganza, a este poder corrupto. Realmente la cura solo acabaría con una parte de las amenazas. El mismo ser humano se ha convertido en su propio enemigo. La serie quiere hacernos cuestionar todas estas decisiones morales, y la verdad es que en este capítulo final lo vuelve a lograr. Vemos cómo los protagonistas sobreviven a todo esto que les ha afectado y entendemos desde su perspectiva por qué toman estas decisiones de vida. Y ya comenzando a hablar de los tres actos, el primero es el flashback del nacimiento de Ellie y lo que pasa después con Joel y Ellie y su conexión. El segundo es cuando son atrapados por las libélulas y la revelación de la verdad. Y el tercer acto es la conclusión cuando ya están en la camioneta, más la mentira que Joel le dice a Ellie. Primer acto. El episodio es mucho más breve que el resto, pero tiene impacto con el cierre de temporada y no sentimos que les faltara algo que contar. Comenzamos con el flashback del nacimiento de Ellie, que por cierto, la actriz que interpreta a su mamá es la actriz que dobla al personaje de Ellie tanto en la parte 1 como en la parte 2 de The Last of Us, y que para el segundo juego trataron de hacer que físicamente Ellie se pareciera un poco más a ella. La historia de lo que sucede y cómo nace Ellie es más de lo que el juego nos había contado, porque únicamente por cartas es que sabemos que la madre de Ellie murió y que era amiga de Marlene. Es desgarrador ver cómo tiene que luchar y que es herida por los infectados mientras da a luz, y aquí se nos da una respuesta que jamás se nos había dado en los videojuegos y que había dado mucho de qué teorizar, y es ¿por qué Ellie es inmune? Es decir, aquí queda claro que ella es inmune porque le transmitieron el hongo de Cordyceps, pero no a través de una mordida ni nada por el estilo. Se le transmitió el hongo del Cordyceps a través de un cordón umbilical. Esto genera varios efectos. En primer lugar, a algunos se les podría quitar el efecto de misterio de ¿por qué Ellie es inmune?, cosa que a algunos podría decepcionar y a otros podría satisfacer su curiosidad. Por otro lado, en cierta forma le quita lo especial a Ellie porque ahora sabemos cómo crear inmunes. Digo, es una manera muy cruel, pero ahora ya se sabe cómo. Al final se agradece porque es una escena que sí aporta más a toda la trama y que probablemente incluso nos aporten más del pasado de la mamá de Ellie en la segunda temporada. Lo importante es que nos dan a entender que Marlene ya conocía a Ellie y prefirió dejarla en un centro de Fedra en vez de cuidarla a ella. Seguramente esto tiene que ver con la razón por la que no quiso que Riley se llevara a Ellie. La navaja que Ellie lleva siempre consigo era de su madre, y la chamarra en que la envuelven cuando nació la vemos que Ellie la tiene al principio de la serie. Siguiendo con el episodio podemos ver lo que pasa con Ellie y Joel tras el encuentro traumático del capítulo anterior. Esto no pasa en el juego,
porque en el juego se enfrentan a tener que escapar del agua, y como Ellie no puede nadar, pues casi se ahogan y es que llegan las libélulas. Este cambio nos permite ver cómo ha crecido esta relación de Joel y Ellie y cómo su vínculo de padre e hija se ha fortalecido. Joel se da por fin la oportunidad de hablar de Sarah. Esto parece que es parte de enfrentar su duelo, al mismo tiempo que Ellie habla de Riley. Ambos permiten ser vulnerables el uno con el otro y vemos lo difícil que es llevar el duelo de cargar con la muerte de los demás. Esta posibilidad de que los pudieron salvar que evoluciona la culpa, y es algo que los dos les ha pasado y que juntos parece que se ayudan a superar. Además, Joel le revela a Ellie su intento de suicidio y cómo no tenía motivación por vivir hasta que encontró a Ellie, algo que también es agregado de la serie, pero que vamos, complementa mucho más la personalidad de Joel. Por otro lado, la serie no deja que olvidemos que Ellie es una niña, se porta madura y ha crecido, pero verla emocionada con las jirafas nos recuerda su inocencia, una que ha enfrentado cosas duras junto con Joel y aún pueden aparentemente tener esta parte inocente. Realmente es un cambio que enriquece mucho la serie y que nos va permitiendo ver cómo se van a plantear algunas cosas para la siguiente temporada, que por cierto, la escena de las jirafas sucede tal cual en el juego, y se agradece que se vean tan bien las jirafas porque por un momento tuve miedo que fueran a salir y que sea como el ciervo de The Walking Dead. ¿Qué es eso? Podemos ver lo importante que son ciertas cosas para ellos. Joel menciona su guitarra y porque es algo que solía hacer antes de la infección, y es algo que sabemos que en la parte 2 del juego es súper importante y que incluso en la temporada 2 de la serie va a ser también muy importante, porque así como Joel recuerda a Sarah con el reloj, la guitarra será un símbolo importante. Segundo acto. Y aquí vemos cómo llegan las libélulas. Parece que encontrarlos no va a ser necesario, y por el contrario es la gente de Marlene quienes los encuentran a ellos. Joel se despierta en un hospital y comienza a entender qué es lo que ha pasado. Esta conversación que tienen Marlene y Joel es muy parecida a su reunión en el juego. Marlene parece que ha estado cruzando el país junto con su gente. Durante la serie nos ponen a este equipo como los rebeldes que luchan contra el imperio, pero en esta serie no todo es negro y blanco, y saber que Tommy prefirió abandonar esta lucha nos da un poco más de dirección para saber que no es una organización perfecta y con las decisiones que toman lo confirman. A pesar de la amistad con la madre de Ellie, Marlene no tiene un vínculo emocional con ella. Pudo haberle revelado esto, pero la verdad es que solo la abandonó y ahora solo la ve como la cura. Pero salvar al mundo es mucho más complejo que una vacuna. Cuando Joel se da cuenta de lo que realmente le van a hacer a Ellie y de cómo no va a sobrevivir, se vuelve un padre que pierde toda la razón. Y aquí entendemos por qué en la narrativa era necesario decir que la única manera en que puede crear una cura es necesario el sacrificio de Ellie, pero parece raro que el primer intento de experimento sea algo tan drástico, porque si Ellie muere y no pueden cultivar el hongo y lograr que se produzcan neurotransmisores, como puede pasar en la vida real que no todas las opciones terapéuticas tienen éxito, habría matado a su única persona inmune, y con ella las posibilidades de detener la infección. Ahora, desde un punto de vista más social y moral, es que este mundo apocalíptico, el hongo no es la única amenaza, es un mundo roto y destruido, donde la serie nos ha mostrado que hay peores amenazas que infectarse. Hay fascistas, asesinos, pedófilos, caníbales, el mismo ser humano se ha vuelto uno contra el otro. Tener una vacuna no significa la salvación. En la serie nos muestran cómo Joel pierde la razón y se transforma en todo un aniquilador. Está salvando a Ellie y salvarla significa más para él que salvar a este mundo podrido y destruido. Es increíble cómo las escenas no tratan de darnos mucho detalle de cómo aniquila a todos los que se interponen en su camino, matando hasta a los doctores, situación que tendrá sus consecuencias para la segunda temporada. Esta masacre del cual Joel es culpable lleva a otro cuestionamiento moral, porque tuvieron que morir demasiadas personas, algunas hasta desarmados para que Joel pudiera salvar a Ellie, pero al mismo tiempo no era gente inocente, porque están de acuerdo en que el fin justifica los medios y que el bien común es más importante. Hace todo lo que está en sus manos para salvar a Ellie y tenemos un plano donde la lleva en brazos que se parece demasiado a cuando iba cargando a Sarah en el primer episodio para salvarla, cosa que sabemos que en esa ocasión sí falló. La serie termina por cuestionarse si el fin justifica los medios, y cuando tenemos este diálogo final entre Marlene y Joel, vemos como por un lado Marlene le pone demasiado peso a esta idea de salvarlos a todos, que como mencionamos no creemos que sea el único medio, y realmente por lo que nos dan a entender, Marlene ni siquiera se dio la tarea de plantearle bien las cosas a Ellie, aunque bueno, toda la plática que tiene con Ellie en el primer episodio donde no se ve qué le dice, podría significar que realmente Ellie ya sabía qué iba a pasar.
Después de todo, estaba muy rara al inicio del episodio y hasta enojada. Realmente nos dan a entender que Ellie, aunque tal vez no lo sabía al 100%, al menos ya se la solía. Tal vez todo hubiera sido diferente si tan solo Marlene hubiera permitido que Joel y Ellie se despidieran o hubieran hablado. Aunque quién sabe, Joel realmente está loco. Ese nene está chiflado. Realmente el saber si Ellie o no estuviera de acuerdo con esta decisión pone un poco más de complejidad ante esta decisión, que se transforma en el clásico dilema filosófico del tranvía, donde se cuestionan si es bueno matar a una persona para salvar a muchas. Tercer acto. Y aquí es después de que matara a todos, y en serio a todos, Joel y Ellie escapan rumbo al pueblo de Tommy, y Joel le cuenta una versión diferente de todo lo que pasó. Le hace pensar a Ellie que no es la única inmune y que además no sirvió ninguno de los inmunes de los experimentos y que las libélulas están dejando de buscar la cura. Esto es para que Ellie deje de pensar que es la única alternativa para la humanidad y que no piense que necesita morir y sacrificarse para salvar al resto. Ellie le pide a Joel que le jure si esto es verdad y él le dice que sí. Esta mentira va a fragmentar su relación. Hay posibilidad de que en el quirófano o previo a sedarla, Ellie se enterará más de esta información, pero este peso de querer salvar a todos y no poderlo hacer es algo que será una preocupación con la que Ellie tendrá que lidiar. Desde que sale el efecto de anestesia, vemos a una Ellie diferente. Ya se notaba más contemplativa en la primera parte del episodio, muy afectada desde el episodio anterior. Ella sabe y ha estado analizando más qué significa su inmunidad. Es una niña, pero por cómo suceden las cosas sabemos que si le hubieran preguntado, ella habría aceptado morir para salvar a los demás. La serie acaba de forma muy fría en cierto aspecto. Es un final agridulce, y realmente agradecemos que hayan respetado toda la esencia del videojuego. Digo, seamos sinceros, The Last of Us en sí era un videojuego sumamente adaptable porque es muy cinemático, y gracias a esto es que tuvimos esta increíble adaptación, además de que el mismo creador del videojuego es el que estuvo presente todo el tiempo. Y bueno, el otro encargado es el que nos trajo la grandiosa serie de Chernobyl. Así que todo este proyecto estuvo en buenas manos. Realmente, a pesar de que muchas personas odien el segundo juego, estos creadores seguramente van a hacer que todo el mundo ame esta segunda y tercera temporada. Porque sí, ya nos dijeron que los eventos del juego 2 se van a expandir en más de una sola temporada. Así que hay mucho The Last of Us para rato. Y si siguen con el mismo nivel y calidad que esta primera temporada, nos espera algo grande. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del octavo episodio de The Last of Us, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroals es Pop. So say we all.